Voy a considerar el flujo de un campo vectorial. Vamos a llamarlo F, a través de una superficie que va a ser la superficie de un cubo. Voy a intentar calcular cómo es el flujo de un campo vectorial, luego lo aplicaré pues, al que a mí me interese. ¿Bueno? A través de una superficie que va a ser infinitesimal. Infinitesimal. Le voy a dar, está encerrando una superficie cerrada, infinitesimal. Entonces, las dimensiones son infinitesimales. Como lo que voy a utilizar son coordenadas cartesianas, por simplicidad, entonces la forma que voy a coger es la forma de un cubo. Si esto lo habéis visto en matemáticas, pues bienvenido. Entonces luego, digamos, seguro que me podéis corregir si meto la pata en algo. Un cubo, ¿no? O sea que tengo los lados del cubo, tengo 6 caras, las caras del cubo, y tengo un volumen encerrado por ese cubo. ¿De acuerdo? Los ejes, pues vamos a cogerlos, Z y X, alineado naturalmente el cubo con los ejes cartesianos. Si yo utilizase otro tipo de coordenadas, polares esféricas, polares cilíndricas, entonces el volumen y la superficie que encierra ese volumen lo haría de acuerdo a esas coordenadas. Naturalmente en polares esféricas, pues ya os podéis imaginar que iba a coger, ¿no?, una esfera. Bueno, vamos a verlo en coordenadas cartesianas. Entonces tenemos aquí las líneas de campo. Supongamos que este es mi campo F. ¿No? Claro, si el cubo es infinitesimal, entonces cada arista, tanto el volumen como la superficie de las caras, como la longitud de cada arista es infinitesimal, ¿no? Tendríamos, suponiendo que este punto es el punto X y Z, nos encontramos en el punto X y Z en uno de los vértices. ¿No? Entonces esta arista, aquí que estoy marcando yo ahí, va a tener una longitud diferencial de X. Esta arista, una diferencial de Y, y esta arista, una diferencial de Z, de tal manera que entonces el volumen infinitesimal diferencial de Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a calcular el flujo total a través de toda la superficie. Entonces lo que voy a hacer es fijarme e ir cara por cara. Bueno, más bien voy a agrupar las caras que están orientadas perpendicularmente al eje X, 2, las caras que están orientadas perpendicularmente al eje Y, otras 2, y perpendicularmente al eje Z, otras 2. Voy a ver cómo es el flujo a través primero de las primeras, las del eje X, luego las del eje Y, luego las del eje Z, sumo todo ello y tendré el flujo total. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Es decir, que me voy a fijar, lo primero, flujo, vamos a ponerlo todo, va a ser la suma del flujo a través de las caras orientadas perpendicularmente al eje X más eje Y
más eje z. ¿Lo entendéis? Por no escribir todo lo mismo. Vamos a ver esto. Primero. Es decir, que entonces tendré, ¿qué caras? Esta, la que está saliendo de la pantalla, y aquí detrás. Me estoy fijando en esas dos caras. Esto recuerdo que era el punto X y Z. De tal manera que entonces este otro punto tiene coordenadas X más diferencial de X y Z. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ocuparnos del primero la que está detrás, la que está donde X y Z, por así decirlo. En esta cara de detrás. A ver qué es lo que tendré que calcular. F por diferencial de S. Fijaos que uno diría, el signo de integral, al ser infinitesimalmente pequeño, es simplemente ver cómo es el valor. Ah, ahí es donde viene el asunto. En toda esta cara, al ser infinitesimalmente pequeño, el campo no cambia. Estamos en la coordenada X. Por lo tanto, el valor del campo será uno determinado en toda esta cara. Yo lo he dibujado muy grande, pero es infinitesimalmente pequeño. Bueno, entonces tendré que fijarme únicamente, es un producto escalar de dos vectores. ¿Cómo será la componente? ¿Cómo será este vector? Primero, diferencial de ese. Tiene que tener como módulo el área de esa superficie. ¿Cuál es el módulo? Esta de aquí detrás. ¿Cuál es el área de esa superficie? Bueno, ¿y cuánto vale? No, diferencial de X no. Diferencial de Y por diferencial de Z. Esto es diferencial de Y por diferencial de Z. Por lo tanto, esto es... Ya, eso en módulo. Pero ahora tengo que tener en cuenta la dirección y el sentido. ¿Qué dirección tiene? Es normal a la superficie es plana, aunque sea infinitesimal, es plana. Y la normal está orientada a lo largo del eje X. Hacia adentro, en el sentido positivo o en el sentido negativo del eje X. Fijaos que estamos haciendo el flujo a través de una superficie cerrada, por lo tanto, por convenio, la normal es siempre hacia afuera. Eso significa que entonces, en esta cara de aquí detrás, la normal, ¿qué vector tengo que poner unitario? Menos y. Claro, porque y está apuntando hacia dentro del cubo, en esa cara. Por lo tanto, hacia afuera es menos y. ¿Estamos de acuerdo? Vale, es decir que únicamente, diferencial de S, únicamente tiene componente X. La componente Y y la componente Z de ese vector son 0. Si hay algo de lo que digo que no, me frenáis. ¿Lo veis? Eso va. Muy bien. Es decir, que en el producto escalar únicamente tendré que fijarme en cómo es la componente X del campo vectorial F. Porque es la componente X por la componente X, más la componente Y por la componente Y, más la componente Z por la componente Z. Ya que esto solo tiene componente X, el resultado de esto va a ser, vamos a denotarlo así, la componente X del campo, ¿en qué? En la posición X y Z, es la cara del fondo, X y Z, por diferencial de Y, por diferencial de Z, con el signo menos, claro. Que para eso tengo aquí un signo menos como un... Fijaos que aquí F tiene componentes FI, FX, FI y F. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ya he hecho, para la cara esta de aquí detrás, ya he hecho este cálculo. Aquí esto simplemente está denotando
Eso lo digo para cuando dentro de mucho tiempo volváis a abrir, le quitéis las telarañas a los apuntes y hagáis lo que no se debe hacer, que es estudiar por apuntes solo. Y anda, oh, pues mira, aquí está fx multiplicando a x y z. Bueno, pues no es así. Es fx evaluado en el punto x y z. Vale. Esto para la cara, vamos a llamarla si queréis, la 1. Para la cara 2, la que está más hacia adelante, ¿qué es lo que tendríamos? Voy a borrar esto. Para la cara 2, la que tenemos aquí delante, tendría que hacer una cosa similar. ¿Y qué es lo que me saldría? Claro, diferencial de S en este caso será diferencial de Y por diferencial de Z, pero en este caso el vector normal está saliendo como en el otro caso, siguiendo la dirección y el sentido del eje X. ¿De acuerdo? Aquí estos son esto sería menos Y y esto es Y. De tal manera que entonces tendríamos la componente X del campo, pero ya no evaluado en el punto X y Z, sino, claro, está más hacia adelante, en el punto X más diferencial de X. Signo positivo. ¿Os dais cuenta? ¿Lo veis? Vale. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el flujo total, tendré por lo pronto que sumar la contribución de estas dos. Vamos a hacerlo. Tendríamos más, tenía un signo menos, por lo tanto lo pongo ya ahí. Simplemente he cogido los dos términos, los he puesto, los he sumado y tenemos eso. ¿Lo veis? Muy bien, genial. Entonces, ahora, ¿esto os lo han hecho ya en matemáticas, paso a paso o no? Estoy preguntando, porque por ahí noto cierto murmullo, digo, a lo mejor es que les molesta que se lo repitan, pero bueno, no, ¿no? Va. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Bueno, esta expresión es correcta, pero fijaos que estamos en un punto infinitesimalmente cerca del anterior. ¿Cuánto valdrá el campo? Fijaos que yo lo estoy haciendo para cualquier campo, o sea que he dicho f es un vector, es decir, anda, ¿y cómo este señor va ahora a decir cuánto vale en un punto? Yo puedo aproximadamente, puedo decir cuánto vale haciendo un desarrollo, si sé el valor en el otro lado, haciendo un desarrollo en serie de Taylor. De f, bueno, en particular de fx, claro. Entonces, ¿cómo va a ser el valor? Fijaos que me estoy apoyando en el desarrollo en serie de Taylor en el valor del campo en x y z. Es decir, que tendré aquí cómo es el valor de la función en el punto x y z. Hace falta que ponga la expresión, la puse creo que el otro día, para una función de una sola variable. Vale, pues entonces tendríamos aquí, este sería el término de orden 0. Ahora vendría el término lineal. ¿Cuánto valdría aquí el término lineal? Tendría que hacer la derivada. Claro, fijaos que depende de x y z, entonces no puedo poner las d's rectas, tengo que poner la derivada parcial, cómo está cambiando. La derivada, cómo está cambiando con x, evaluado en qué punto. En el original, en x y z, y ahora tendríamos que multiplicar esto, ¿por qué? Por cuánto es x más diferencial de x menos x. Por lo tanto, diferencial de x. Esto el término lineal. Ahora vendrían los términos de orden superior, pero claro, esos tienden a cero todavía más rápidamente.
Yo voy a cogerme esta expresión, o sea, todo lo que tengo aquí, y la voy a introducir ahí. Y yo creo que ya nos podemos dar cuenta de una cosa. Tengo todo esto multiplicando todo esto. ¿De acuerdo? Este término por diferencial de y, diferencial de z. Pero es el mismo que tengo aquí, restando. Por lo tanto, este término se me anula. El primer término no nulo va a ser el lineal. Sí, luego tendría otros términos, pero claro, esos decrecen, tienden a cero más rápidamente que el lineal. Y si yo estoy... Un segundo. Y si yo estoy... El otro día nos dejé pausa hoy. Si yo estoy haciéndole en distancias infinitas, haciendo el límite, todos estos términos los voy a despreciar a sangre fría. Es decir, que el resultado de esto va a ser evaluado en x y z por diferencial de x, por diferencial de y, por diferencial de z. Sí. ¿Estos? Ah, este término. Tú lo he puesto así en paréntesis en rojo. Tú coges todo esto y lo metes ahí. ¿No? Son suma de términos. El primer término es f de x en x y z por diferencial de y, diferencial de z. Ya, pero aquí tienes ese término, pero con signo menos. Por lo tanto, se me anula. No es aproximadamente, se anula exactamente. Es decir, el primer término no nulo es el término lineal. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hacer ahora, porque si no, seguro que me conozco muy mucho. Seguro que se me va el tiempo, se me escapa y no quiero dejar los 5 minutos ahora. Luego continuamos con las otras dos caras a ver qué es lo que nos pasa. La conclusión a la que hemos llegado hace un momento respecto al flujo neto a través de las caras orientadas perpendicularmente al eje X. Nos queda ahora, pero ahora va mucho más rápido. ¿Eso lo habéis entendido? El resultado. Ahora, respecto a las caras orientadas perpendicularmente al eje Y y al eje Z, pues uno ve que es lo mismo y puede ir más rápido. Vamos a poner aquí teníamos la 1 y la 2 eran estas. Vamos a verla, por ejemplo, las de Y sería la 3, perdón, la 1 era la de atrás, no la de delante. La 3 y la 4. Las caras perpendicularmente al eje. Lo que tendremos es, fijaos, donde teníamos antes X, ahora simplemente tengo que rotar y cambiar, donde tengo derivada parcial con respecto a X, la componente X, la componente Y. La derivada parcial de la componente Y del campo con respecto a Y, evaluado en el punto X y Z, por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Comprobadlo. Yo lo intentaría, porque si es una tontería, pero ahí os vais a dar cuenta de si lo habéis entendido para X, realmente. Si sois capaces de reproducirlo para Y y para Z, pues entonces en ese momento sí estoy convencido yo de que lo habéis entendido, pero lo tenéis que intentar, es muy rápido, nada, es un minuto. Pues para las otras caras que tendríamos aquí 3, 4 y nos quedan la 5, la de abajo y la 6.
tendríamos la derivada parcial con respecto a z de la componente z y ahora tenemos todo esto. El flujo neto total, flujo total, será la suma de todos esos, lo que puse al principio, es decir, que podremos sacar factor común a este término. Vamos a poner aquí, no corchetes, paréntesis. Esto no es nada más que el volumen infinitesimal del cubo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que puedo sustituirlo todo esto. Volumen del cubo. Es decir, que tenemos esta expresión. El flujo es infinitesimal, también. Tiene que ser infinitesimal porque la superficie es infinitesimal, no tiene más. Y llegamos a que va a ser el volumen que ocupa infinitesimal por esa expresión. Y eso recibe un nombre. Esto es un operador. Es el operador divergencia. Es decir, que tenemos la divergencia de f. Uy, perdón, ¿para qué pongo el punto? La divergencia de f diferencial de. Fijaos, o también lo puedo escribir con el operador nabla, aquí con cuidado con el punto de producto escalar. Fijaos que el operador lo vimos ya, nabla, lo vimos para el gradiente. O sea, que es como si fuese un vector, ¿no? En coordenadas cartesianas. Lo que estoy haciendo es multiplicar, por así decirlo, entre comillas, este vector, cuyas componentes son operaciones derivadas. Pero bueno, entonces es multiplicar esto escalarmente por f. Eso quiere decir la componente x por la componente x, más la componente y por la componente y, más la componente z por la componente z. A eso se le llama el operador divergencia. Claro, lo que nos está dando como información es cuánto está saliendo de ese cubo infinitesimal. Cuánto está saliendo de ese campo vectorial. Ahora pondremos ejemplos porque f es general, es un campo vectorial, pero claro, esto lo voy a utilizar para física. Entonces yo necesito esto y lo voy a aplicar, pues por ejemplo, ya si queréis para la ley de Gauss, lo primero, y vamos a poder llegar a alguna cosa más hoy. Esto a lo que nos lleva, estábamos hablando, es el teorema de la divergencia de Gauss, que os dije el otro día, que a diferencia de la ley de Gauss es una ley física, es cómo se comportan. El universo se comporta de esa manera, cómo es la ley de Coulomb, cómo es. Mientras que el teorema de la divergencia, de hecho, lo que hace es el mismo teorema definirnos lo que es el operador divergencia. Fijaos que aquí yo le he dado nombre a esto. ¿Y cómo he llegado a eso? Naturalmente haciendo operaciones matemáticas.
O sea que he hecho una demostración. Yo he llegado ahí haciendo una pequeña demostración, paso a paso, y la única herramienta que he utilizado, digamos, en el desarrollo ha sido, aparte del producto escalar, ha sido el desarrollo en serie de Taylor. ¿De acuerdo? Nada más. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Una cosa es una ley física y lo otro se lo dejamos a los matemáticos. Fijaos que fue la misma persona, ¿eh? Gauss. Por lo tanto, bien. Estaba diciendo, pero esto es para un volumen infinitesimal. Oye, ¿y qué ocurre si el volumen es finito? Eso quiere decir una superficie finita. O sea, partamos ahora desde el principio. Y me dice, bueno, ahora tienes no una superficie infinitesimalmente pequeña que envuelve o que engloba un volumen infinitesimal, sino que tienes una superficie finita que engloba un volumen finito. Por ejemplo, la patata, esta. ¿De acuerdo? Esto es tridimensional, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Y ahora? ¿Perdón? Claro, es lo que vamos a hacer ahora, es ver exactamente, decir, pues vamos, esto, que es finito, este volumen V, yo lo voy a rellenar. ¿Y cómo lo puedo rellenar? Pues con cubitos. ¿De acuerdo? Con cubitos. Entonces sigo teniendo por aquí, tengo aquí mi campo F. Y ahora la pregunta es otra vez la misma. Es decir, ¿cuál es el flujo? Pero ahora es a través de esta superficie S finita, que engloba el volumen V. ¿Lo entendéis? Eso es ahora mi objetivo. A ver, ¿cómo de lo que he hecho anteriormente puedo llegar a una conclusión para un volumen finito, una superficie finita? Entonces, sigo teniendo el flujo de F a través de S, siendo S eso que tenemos ahí. Y yo lo que estoy diciendo es, yo puedo rellenar ese volumen irregular con cubitos infinitesimalmente pequeños. ¿Lo puedo rellenar completamente? Uno diría, como ingeniero, dice, te va a quedar por aquí justo en los cubitos que están en la superficie, en contacto con la superficie global, finita. Hombre, habrá zonas donde no, estará escalonado. Es decir, que no podrás llenar todo. Bueno, yo no tengo... Sí, cierto si los cubitos son finitos, pero yo los hago más pequeños, los refino más. Como ahí no tengo límite, lo puedo hacer todo lo pequeños que quiera yo, van a llenar exactamente el volumen V y van a estar ahí pegados a la superficie S. ¿Lo tenéis claro entonces eso? Lo digo como ingenieros, siempre digo lo mismo, siempre me acuerdo de lo mismo y ya tengo yo mismo una sensación de decir, jo, este tío siempre dice lo mismo. ¿Cómo se miden los volúmenes de los automóviles? Los volúmenes de los maleteros de los automóviles. Eso está normado, o sea, hay una norma que es, cogen, no sé si lo habrán cambiado desde mis tiempos, como unas especies de ladrillos de madera, con una norma específica, será la DIN, bla, 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 el número correspondiente, ¿no? Que tiene un volumen finito correspondiente, y entonces los tíos lo que hacen es coger el coche, el modelo, ¿no? Sacan de preproducción y a ver cuántos me entran en el maletero, puro y duro, o sea, como haría un buen ingeniero. ¿De acuerdo? No es un volumen entonces exacto, si no me equivoco, si no me lo han cambiado desde hace años, sino que está calculado, o sea, no está calculado por un ordenador, sino que ahí sí que le queda al ingeniero algunas zonas sin cubrir. ¿Entendido? Muy bien, pero como yo no, puedo llenarlo del todo. Bien, tenemos aquí F, y entonces quiero ver el flujo. Yo me estoy fijando ahora en dos cubitos, voy a hacerlos un poco grandes aquí dentro, ¿eh? Adyacentes, que tengan una cara, que compartan una cara. Entonces, si yo calculo el flujo para este cubito de la izquierda, claro, tendré, fijaos, la contribución de que está saliendo por esta cara. Es un flujo, si sale sería un flujo positivo. Pero claro, para el cubito siguiente
el flujo es negativo, si sale de 1, está entrando, si sale por esa cara, está entrando por esa cara al cubo siguiente. Claro, fijaos en el signo, salir positivo, entrar negativo, eso significaría que al sumar los dos, la misma cantidad con signo diferente se me anula. Se me van anulando todos por aquí dentro, salvo en el cálculo, en la suma total del flujo, para todos los cubos que tengo ahí dentro, habrá unos para los cuales no se me anule, que son los cubos en los cuales están en contacto con la superficie S. Es decir, ¿de acuerdo?, que el flujo total a través de S sería la suma de los flujos infinitesimales dentro de S. ¿Eso lo habéis entendido? El flujo, si yo hago este cálculo, es lo que he intentado deciros de palabra. Yo hago lo he calculado para un cubo. Y ahora digo, voy cubo tras cubo. Y sumo, es una suma. Claro, ahí me tengo que fijar en el signo. Si sale de una cara, está entrando por la otra cara, cambia de signo, al sumar se me anula, se me van anulando a pares, salvo naturalmente aquellos que se encuentran aquí en el borde, justo en la superficie. Ahí tendré esa cara que no se me anula con otra cara. ¿Está entendido eso? Por lo tanto, tendré el flujo a través, me voy fijando en todos los puntos de la superficie, será el flujo a través de esa superficie finita, cerrada. Vale, o sea que eso ya está demostrado, fijaos, simplemente de forma visual. Y ahora digo, bueno, ya, muy bien, suma de los flujos, pero ¿cuánto era el flujo a través de un cúbito de esos infinitesimal? O sea que tendré aquí igual a la suma, voy a ponerlo en otro color. O voy a ponerlo en otra pantalla. Los cubos infinitesimales. La suma. ¿Cómo era el flujo a través de uno de ellos? Yo he visto que era igual a la divergencia de F por el volumen que ocupa cada uno de esos cubos. La suma de esta expresión. Claro, eso es la suma de un término que es infinitesimal. Eso no es nada más que la integral. Estoy sumando en el volumen. Suma en el volumen. Va a ser la integral triple, la integral de volumen. Yo a veces pongo simplemente, hay veces que me veis que hago eso o que hago esto, pues significa que es. Pero hoy me ha dado por poner los tres signos. ¿De qué? De la divergencia de F. Eso es igual a eso. Y esto es O de Gauss. El teorema de la divergencia define la divergencia también, por así decirlo. O sea que es, si veis aquí, sería en el caso de que uno coja un volumen infinitesimal, volvemos otra vez a lo que tenía al principio.
O sea que la divergencia de f será el límite cuando v tiende a 0 es eso. Es darle otra vez la vuelta a la tortilla. ¿De acuerdo? Por eso quiero decir que el teorema de la divergencia define también, el propio teorema define lo que es el operador divergencia. ¿De acuerdo? Esto en cartesianas. Claro, para coordenadas polares esféricas y para otro tipo de coordenadas, las expresiones para la divergencia son diferentes, no son las mismas. No es la derivada parcial de f con respecto a r, la derivada parcial de f con respecto a θ, la derivada parcial de f con respecto a phi, sino que hay que llegar a la expresión correspondiente. ¿Cómo se llega? Cogiendo el volumen infinitesimal de acuerdo a esa simetría. Entonces uno llega en las tablas, en los libros, no lo voy a hacer yo por supuesto, pero es simplemente la curiosidad de deciros, anda, y en los libros estos, donde en todos los libros de electromagnetismo y otros, estas tablas que vienen en otro tipo de coordenadas, ¿cómo es el operador nabla? ¿Cómo han llegado a eso? Pues es haciendo este tipo de cosas con otra simetría, sin más. Hay gente que se divierte con eso. No llega. Vale. Bueno, pues vamos a aplicarlo entonces ya, antes de irnos más lejos, a la ley de Gauss. Fijaos, he dicho, voy a aplicarlo a la ley de Gauss para el electromagnetismo, a la ley de Gauss. Voy a aplicar el teorema de Gauss a la ley de Gauss. Siempre intentaré con vosotros, en vez de decir el teorema de Gauss, porque a mí también me puede pasar que se me patine la neurona, siempre intento decir el teorema de la divergencia, así estoy en el lado seguro. Saber cuándo estoy hablando de la física y cuándo estoy hablando de las matemáticas. Esta es una herramienta matemática. Sí, ahora estáis diciendo, jopelines, qué rollo de... Ya, pero esta pequeña herramienta matemática para aquellos de la fila 3 que me están poniendo eso, en el siglo XIX fue lo que permitió predecir la existencia de las ondas electromagnéticas, muchachos. Porque, ¿qué pasó? Que cuando hagamos esta transformación, cuando se hace esta transformación, fijaos cómo he puesto la forma de la ley de Gauss, es una forma integral. El flujo a través va a ser proporcional a la carga que tengo encerrada dentro. Eso es algo integral. Cuando lo paso, ahora lo voy a poner de otra forma, cocinado gracias a esta herramienta, la misma ley física transformada con esta herramienta, y todas ellas, resulta que uno ve, haciendo un pequeño cálculo con esas ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, que le sale la ecuación de ondas. Le sale la ecuación de ondas y encima le sale la ecuación de ondas y la velocidad con la cual se está transfiriendo, se está moviendo la onda en el espacio, resulta que es la velocidad de la luz, cuando el campo electromagnético es en el vacío. ¿De qué? Fijaos qué curiosidad, del valor numérico que tiene como la permitividad en el espacio libre, epsilon sub 0, y bueno, el equivalente, digamos, que vamos a tener en el campo magnético, la permeabilidad. Fue una coincidencia llamativa, es decir, ¿cómo puede ser esto? Primero, me está dando como resultado que me está prediciendo la existencia de una onda, es decir, que si esas leyes son correctas, deberían existir ondas electromagnéticas, y además esas ondas se están transmitiendo en el espacio con la velocidad de la luz. Cuando se hicieron experimentos en el siglo XIX para ver precisamente cómo era la velocidad de la luz, por ejemplo, con eclipses y cosas de esas, pues entonces uno dijo, ya son muchas coincidencias, a ver si la luz es una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Es decir, que esta cosa pesada, lo reconozco, resulta que llevó a las personas, a Maxwell y a Hertz, que fue la persona que puso de manifiesto la existencia. Uno era la predicción y otra cosa es ponerlo experimentalmente de manifiesto, Hertz,
precisamente, que tenemos ondas electromagnéticas. Sin eso, a la ley, esto en teoría debería decir ley. Para la que teníamos que el flujo, o sea que ahora ya el campo, ahora he dado el paso. Es decir, todo esto que he hecho era general para cualquier campo vectorial. Pero ahora digo, no, mi campo es el campo eléctrico. El flujo a través de una superficie cerrada imaginaria del campo eléctrico es la carga encerrada dentro, proporcional, constante proporcionalidad, epsilon sub 0. Uy, qué bien, genial. Ahora me voy a fijar en este término. Y yo digo, a eso le puedo aplicar el teorema de la divergencia. Es decir, que este igual, es un igual diferente a este. Son dos iguales, que uno escribe en la pantalla, dos iguales, una cosa igual y son dos iguales radicalmente diferentes. Este igual es la ley física, mientras que este igual es las pesadeces a las que nos someten los matemáticos. Es una igualdad matemática. Esto no tiene demostración salvo la experimentación. ¿Está claro eso? Es decir, que uno hace experimentos de lo que predice y resulta que cuadra. Eso es lo que significa ese igual como ley física. Mientras que esto, habéis visto que uno lo ha demostrado con el boli, sin más. Entonces tenemos, en cuanto al teorema de la divergencia, esta igualdad matemática. ¿Cómo lo puedo expresar? Como una integral de volumen. Como la integral de volumen. La integral en el volumen. ¿Este volumen cuál es? Es el volumen encerrado por esta superficie cerrada. Claro, no se puede hablar de que una superficie abierta encierre un volumen. Eso no tiene... ¿Qué volumen? Todo el mundo está pensando en algo. Tiene que estar envuelto por una superficie totalmente, si no, no hay volumen que valga. No hay volumen que valga bien definido matemáticamente, claro. Entonces tenemos que este V es el volumen encerrado por S. ¿De qué? Y ahora tengo, si yo digo, pues entonces tendré que calcular la divergencia de integrar la divergencia en el volumen correspondiente. ¿Vale? Y esto tiene que ser igual a lo que tengo ahí, la ley física me dice. Pero yo también puedo poner eso de una manera, o sea que es cierto, Q dentro, pero Q dentro, la carga eléctrica encerrada en ese volumen, dentro de ese, ¿cómo la puedo calcular yo? Porque una cosa es que sean cargas puntuales, pero ahora viene el momento de decir, bueno, y si tengo muchas cargas distribuidas en el espacio, entonces, ¿cómo será Q dentro? Si a mí lo que me están diciendo es cómo es la densidad volumétrica de carga. Rho. Eso es un campo escalar. Rho es un campo escalar. Es magnitud física escalar, densidad, no es un vector. Rho depende de R y, bueno, en general dependería del tiempo si cambia. Con vosotros ya os dije en un momento, al principio, vamos, cuando no ponga, lo normal es que veamos campos estacionarios, pero en teoría, ¿entendido? O sea, que es un campo escalar como un pimiento de R. Densidad volumétrica de carga. Entonces, Q dentro será simplemente hacer la integral de volumen de Rho por diferencial de U.
Eso quiere decir que yo lo puedo poner aquí. Esto no es una ley física, esto es también matemáticas puras y duras. Entonces tendré aquí... ¿Cierto? Bueno, y ahora uno dice, pero esta ley física, la ley de Gauss, o sea, la ley de Coulomb me lleva a esta ley o son equivalentes. Es cierta para cualquier superficie cerrada, imaginaria. Yo me puedo imaginar todas las superficies y sigue siendo válido. Eso implica que entonces lo que tengo aquí, el épsilon sub 0 lo podría haber puesto aquí dentro, es una constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, es una constante. Si es para cualquier, el signo ese que utilizan en matemáticas, ¿no? Para cualquier S, para cualquier V, tiene forzosamente que ser lo de dentro de las integrales igual. Es decir, conclusión, voy a ponerlo y luego lo repito. Que la divergencia del campo eléctrico es igual, fijaos que la divergencia es en un punto del espacio, si os estáis dando cuenta. Para ver cómo es la divergencia en un punto del espacio, yo me tengo que fijar en, digamos, en ese punto y infinitesimalmente cerca de ese punto. Es lo que está pasando muy infinitesimalmente cerca de ese punto, englobado así, ¿de acuerdo? Lo que me está diciendo es, claro, la divergencia, lo que está saliendo de ese punto, neto. ¿Cuánto sale? Claro, ¿qué es lo que puede salir? O ahora uno dice, bueno, a mí la descripción de los campos vectoriales como líneas de campo. Anda la mar, me está diciendo dónde nacen o dónde mueren las líneas del campo eléctrico. ¿Dónde? En aquellos puntos en los cuales yo tenga carga eléctrica. Vamos a poner ahora como las dos cosas, dos formas. Forma integral, que es la que con vosotros, es cierto, usaremos para hacer cálculos cuando tenemos simetría. Eso es cierto, que es la forma integral la que yo tengo en la cabeza, que deseo que por lo menos, y toco madera, a ver si hay suerte, voy a decir, si lo logramos. Pero eso no implica que la otra forma sea importante. Ya lo acabo de decir hace un segundo, ¿no? ¿Para qué nos sirvió? ¿Para qué sirvió? La forma integral la forma diferencial uy, estoy yo bueno. Las dos formas que tenemos. ¿No? Esto nos dicen de forma, es lo que se suele utilizar así de palabra, para darle una explicación. Las líneas del campo eléctrico nacen donde hay cargas positiva y mueren en las cargas negativas. Por supuesto, esto lo he hecho con una. Para el campo magnético, como veis, es la ley de Gauss para la electricidad, para E,
Para el campo magnético, ¿qué es lo que tendríamos? En la forma integral tendríamos lo que ya os puse el otro día, 0, y en la forma diferencial es igual a 0.